Al filo de la semana. Análisis de temas nacionales e internacionales con un enfoque diferente. José María Tojeira, al filo de la semana. De nuevo estamos en el filo de la semana. Y esta vez vamos a hablar de desigualdad y de igualdad de derechos, ¿verdad? La Constitución salvadoreña dice que todos somos iguales ante la ley, pero la desigualdad es uno de los problemas fuertes de nuestro El Salvador, igual que lo es en toda América Latina. América Latina es el continente más desigual en el mundo en que vivimos. Y Centroamérica es también una región muy desigual. Dentro de América Latina, de las más desiguales, no la única. Hay países ricos como Chile, que es uno de los países más ricos, pero también donde la desigualdad es grande. O la misma Panamá, que tiene un desarrollo superior al nuestro en muchos aspectos, pero la desigualdad tiende en algunos aspectos a ser mayor, porque hay marginación, porque hay pobres, porque hay gente relegada dentro de un desarrollo dinámico que tienen estos países, ¿verdad? Pero dentro de la desigualdad, yo quisiera fijarme en algunos aspectos legales, jurídicos, ¿verdad? Es decir, porque la Constitución insiste en que todos somos iguales ante la ley. Miren, hablamos de igualdad para todos, pero en los juzgados se echa de ver cómo se diferencia a unas personas de otras. Con respecto a los crímenes del pasado, los militares acusados han permanecido básicamente en libertad, algunos con la excusa de meterse en hospitales, otros realmente pues se les ha concedido la libertad mientras se les juzga. Lo cual es correcto, ¿verdad? Es correcto, pero debería ser correcto en todos los casos, ¿verdad? Tenemos a la gente de Santa Marta, a la que se le acusa también de crímenes relativos al pasado, crímenes de humanidad en parte, ¿verdad? Y ciertamente a estas personas no solamente no se les da libertad, sino que se les mantiene encarcelados tras varias sentencias diferentes de distintos órganos del sistema judicial. Evidentemente, ahí hay una desigualdad, es decir, los militares pertenecen a un sector, privilegiado de la sociedad, igual que otros sectores, ¿verdad? Es decir, no son los únicos privilegiados dentro de El Salvador, y los activistas conservadores de la naturaleza pertenecen a otro sector, un sector mucho menos protegido que los sectores altos, y en ese sentido se les trata distinto, como que fueran más peligrosos, etc. Todos sabemos que los militares han matado más gente que los civiles, ¿verdad? O que los guerrilleros. Eso lo dice el informe de la Comisión de la Verdad. Hay gente que niega el informe, pero el informe es bastante serio, y la gente que lo hizo no era gente de izquierda, sino que era gente incluso de derechas, pero que trataba de ver la realidad. Es decir, los militares mataron más, son más peligrosos, porque el que mata más es más peligroso que el que mata menos. Y sin embargo ellos tienen libertad y estos otros no, ¿verdad? Eso no puede ser. Nosotros desde la UCA hemos impulsado por escrito y de palabra, por supuesto, hemos siempre reclamado que toda persona con respecto a los crímenes del pasado sean juzgados en libertad. Llevan tiempo en libertad, llevan tiempo comportándose como ciudadanos libres, etc. Entonces no hay ninguna razón para meterlos presos. Incluso pedimos la conmutación de la pena del coronel Benavides, que era la única persona condenada y encarcelada por el caso Jesuitas, ¿verdad? Mientras otros estaban siendo juzgados en libertad. Entonces, evidentemente, esa desigualdad hay que curarla. Es decir, no puede ser que mantengamos la desigualdad con esa especie de descaro, ¿verdad?, tan fuerte, ¿verdad? Un sistema judicial que trata a unos bien y a otros mal es un sistema judicial muy poco creíble, ¿verdad? Algo parecido pasa con los pobres, ¿verdad? Es decir, la comunidad de La Pedrera y Nueva Esperanza, la gente que vivía ahí fue desalojada del lugar donde se construye o se va a construir el mercado de la colonia Escalón.
Miren, si se hubiera desalojado a personas de casas ricas y poderosas, no los tendrían 15 meses pues en un lugar sin abastecimiento adecuado de agua, con problemas de salud, con un alojamiento realmente pobre, ¿verdad? Es decir, realmente los cuidarían un poco más. Tenemos que ser iguales, ¿verdad? Las familias del Bajo Lempa continúan presionando en la Procuraduría en favor de la liberación de sus parientes jóvenes detenidos arbitrariamente. Es decir, es una comunidad que da testimonio de que son jóvenes que trabajan, que no están organizados en pandillas, etcétera, etcétera, y que realmente necesitan el apoyo de los jóvenes en el trabajo de la comunidad. Y se les mantiene presos, no se les hace caso, etcétera. Si fuera gente de una empresa importante en el país, evidentemente les hubieran hecho caso mucho más rápidamente, ¿verdad? Pero trabajar en el campo no es algo, a pesar de que necesitamos alimentos y que los alimentos están más caros cada día y que necesitamos gente que trabaje en el campo para producir más alimentos y que sean más accesibles los alimentos. A pesar de eso, pues a la gente del campo no la tratamos adecuadamente. Hay desigualdad en el país y ciertamente hay que corregir la desigualdad. No podemos convivir con la desigualdad. Debe haber proyectos y políticas públicas que traten de superar la desigualdad. En algún momento del siglo XXI se avanzó en la reducción de la desigualdad, tímidamente, digamos, porque mucha gente pasó de la pobreza a lo que llamamos no pobres vulnerables. Pero bueno, al menos fue un avance, ¿verdad? Aunque un avance pequeño, como decimos, pero tenemos que trabajar más intensamente. Desde la pandemia, la desigualdad ha aumentado y ha crecido en El Salvador, y eso no lo debemos aguantar simplemente, ¿verdad? Es decir, debemos trabajar, no debemos quedar como tranquilos, ¿verdad?, ante el tema de la desigualdad. Es un problema nacional y es un problema que tenemos que solucionar entre todos, animándonos unos a otros, criticando la desigualdad y estableciendo programas que traten de superarla. Tal vez no lo van a superar inmediatamente, pero sí se puede trabajar en casos prácticos, y hemos citado unos cuantos, en que se puede hacer esfuerzos para que la desigualdad no sea tan patente y tan humillante con la gente. Un punto que no sé si tiene relación con la desigualdad, pero sí tiene relación con las situaciones de injusticia, de violencia, de cansancio, ¿verdad?, dentro del país, es el hecho de que a lo largo de este año ya se han suicidado 5 policías, 24 se han suicidado desde el 2021. Miren, más allá de cosas que pueda hacer la policía que no nos guste, porque les mandan, porque hay unas políticas que no nos agradan, etcétera, pero los policías como personas son servidores públicos y tratan de ayudarnos en la convivencia pacífica, tratan de ayudarnos a que no haya violencia en el país, etcétera. Es cierto que hay policías que se pueden descuidar en eso o que pueden ser fuentes de violencia. Bueno, para eso deben fortalecerse las instituciones internas de la policía. Pero los policías tienen que ser bien tratados. Eso es evidente por su propia institución policial. Y la asistencia psicológica a los policías es escasa, es lenta. Es decir, no hay muchos psicólogos en la policía suficientes para la cantidad de policías que existen en el cuerpo y para la cantidad de conflictos que surgen con cierta frecuencia dentro del cuerpo policial. Mejorar el servicio policial psicológico, mejorar el número de psicólogos y de trabajadores sociales dentro de la policía, yo creo que resulta indispensable para tener un cuerpo cada vez más apegado a la ley, cada vez menos violento, cada vez más sano y cada vez más protegido también de la dificultad de un trabajo que a veces implica, es decir, es difícil contener a alguien agresivo sin sentir cólera o sin sentir agresividad. Y en ese sentido, estas personas que a veces son sometidas a situaciones difíciles que despiertan sentimientos muy diversos, ¿verdad?, ante la violencia,
pues evidentemente es necesario que estas personas estén adecuadamente asistidas. Y un último tema que quisiera tratar, ¿verdad? Es decir, se le pueden añadir algunas cosas más, pero es el Día de la Madre. Mire, generalmente tenemos discursos muy bonitos en favor de las madres, sentimientos muy bellos afloran en nuestros corazones y mi mamá es la más bella del mundo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero realmente hay poca acción y poca atención a los derechos de la mujer y a los derechos de las madres. Madres cuidadoras que han trabajado en el cuidado a lo largo de toda la vida no tienen pensión. Y no tienen pensión porque el cuidado es un trabajo generoso, es un trabajo no remunerado, pero es trabajo. Y es trabajo muchas veces intenso, ¿verdad? Entonces, evidentemente, algo hay que hacer. Es decir, no se puede decir mi mamá es la más bella del mundo, pero que sufra hambre cuando sea vieja si yo me he muerto, o si yo no le doy dinero, o si yo no soy un hijo agradecido, ¿verdad? Es decir, han trabajado en favor del Salvador y del pueblo salvadoreño, cuidando a hijos salvadoreños y salvadoreñas, ¿verdad? Entonces, evidentemente, no hablemos paja, diríamos, no digamos cosas muy bellas que después se quedan vacías de contenido. El trabajo a las madres ancianas, el soporte, la pensión a madres ancianas, evidentemente es una exigencia, creo yo, de la justicia que no podemos olvidar, ¿verdad? Es decir, también quisiera recordar que en estos días, esta semana, se han cumplido 10 años de la condena por genocidio del general Ríos Montt. Importante, aunque la Corte Constitucional de Guatemala poco después anuló la sentencia, pero que hay una condena por genocidio en un país donde realmente se persiguió a los indígenas, donde se consideraba a los indígenas como seres inferiores. Todavía recuerdo al presidente Serrano Elías, que cuando le dieron, cuando era candidata al premio Nobel Rigoberta Menchú, el Serrano Elías decía, nadie le va a dar un premio Nobel a una cholera, decía, con un tono despectivo, y de hecho es una frase despectiva, eso de cholero, cholera, ¿verdad? Para indicar una trabajadora del hogar sin importancia, indígena, etcétera. Bueno, ganó el premio Nobel y cuando fue a saludar a Serrano Elías le fue a decir, mire, aquí viene a saludarle una cholera que ganó el premio Nobel, ¿verdad? Hizo bien la Rigoberta Menchú en hablarle de esa manera al presidente, que después le dieron un golpe por corrupto, ¿verdad? Y lo han seguido persiguiendo por corrupto. Pero es curioso cómo esta gente corrupta e inmoral puede despreciar a otras personas que son mucho más dignas que él. Bueno, la condena de Ríos Montt yo creo que ha sido un paso importante dentro de la justicia transicional dentro de Centroamérica. Y hay otros temas, pero los podremos seguir tratando en las próximas semanas porque son generales del país. Que tengan un buen fin de semana y seguimos al filo de la semana cada semana. Al filo de la semana.